Dicen que el tiempo es el mejor de los jueces, pero además parece ser el peor enemigo de aquellas famosas teorías de la conspiración. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Yo creo que ya las personas que evidentemente no tienen mala memoria, que no tienen ese pensamiento a corto plazo, saben que las informaciones oficiales y los reportes de los medios de comunicación hay que tomarlos siempre con mucho cuidado, hay que analizarlos con mucho detalle y pues ponerle una lupa, la verdad, bastante cerca para darnos cuenta si efectivamente lo que ellos están diciendo es verídico, porque hay que reconocer que en algunas la pegan, o si lo que están diciendo es mentira, porque también hay que reconocer que bastante que nos han mentido. Yo siempre recuerdo lo que ha sido una larga trayectoria, ¿no?, de los medios de comunicación respecto a la censura y a el señalar como teorías de la conspiración cualquier narrativa que no se adaptara a las narrativas oficiales. Y yo creo que los mejores ejemplos y los más recientes es lo que hemos visto con cuestiones como el tema de la frontera que estaba segura, el tema en la misma frontera, como decían, que acusaron a DeSantis pues, de ser un conspiranoico cuando él dijo que habían entrado terroristas a través de esas fronteras abiertas, reportes que después salieron a confirmar lo que efectivamente el gobernador había denunciado. El tema, por ejemplo, del declive cognitivo de Joe Biden, que para muchos era obvio, pero los medios de comunicación también lo señalaron como una teoría de la conspiración impulsada por el Partido Republicano. En el tema de la pandemia, bueno, se puede hablar de las vacunas, de los confinamientos, del uso de mascarilla, de absolutamente todo lo que fueron las medidas draconianas, ¿no?, que se tomaron desde el gobierno federal y la efectividad que además esas medidas tenían en la supuesta evasión, ¿no?, de la difusión o los contagios, ¿no?, de ese virus, bueno, totalmente falso, incluso el origen, ¿no?, ya cuestiones que evidentemente se han venido corroborando que eran falsas, a pesar de que en aquel momento nos los vendían como que esto es cierto, y lo que era falso, ¿no?, que lo vendían como teoría de la conspiración, es lo que terminó siendo cierto. Nuevamente, el origen incluso de ese virus, que ya se corroboró que efectivamente fue de un laboratorio. El tema, por ejemplo, de la laptop de Hunter Biden, que lo catalogaron como una trama rusa. Y tiempo después de las elecciones, por supuesto, del año 2020, entonces vimos que todos los reportes apuntaron a que efectivamente era verídicos. Y bueno, mucha otra cantidad de cuestiones que efectivamente van demostrando que el que cuestiona los medios de comunicación no es por un tema de conspiración, sino, bueno, por falta de credibilidad por parte de esas plataformas que durante años, por no decir décadas, han estado impulsando cualquier cantidad de noticias falsas como si fuesen noticias verdaderas. Y sumado a ello, son los que primero se ofenden, ¿no?, cuando uno lanza teorías que no están corroboradas, porque ellos dicen, eso es fake news, ¿cómo se te ocurre? Y ellos evidentemente jamás piden perdón por todo lo que han venido haciendo. Pero cuando entonces uno analiza todo esto, uno dice hasta qué punto puede ellos continuar con este tipo de narrativas y hasta qué punto ellos van a entender que, bueno, si quieren dejar de perder la audiencia que han venido perdiendo de manera estrepitosa, lo que tienen es que irse al tema de la honestidad. Cuando uno hablaba durante las primarias, durante las elecciones, de una persecución judicial en contra del actual presidente, pero en aquel momento candidato Donald Trump, muchos también salían a decir que, bueno, había que respetar el funcionamiento natural de las instituciones y que no había que cuestionar absolutamente nada de lo que salía en las cortes, como si se tratase en esos casos de unos entes superiores a nosotros y no de unos seres humanos, porque por mucho que uno respete el sistema, absolutamente todas las instituciones están dirigidas por seres humanos que tienen intereses, que tienen agendas, que tienen cuestiones ocultas, que sienten amor, que sienten odio, que sienten desprecio, que sienten aprecio hacia las personas. Y en el caso de un individuo tan público como Donald Trump, y esto lo hago como un preámbulo porque yo creo que es importante entender lo que es el sistema, ¿no?, en las cortes comunes de este país, que es un sistema de jurados, ¿no?,
que agarran gente supuestamente de manera aleatoria para que justamente tomen una decisión sobre un caso específico, y el por qué, bueno, en casos de figuras públicas como Donald Trump, como el caso de O.J. Simpson, ¿no? Como todos los casos que efectivamente han sido públicos y que son conocidos, que son mediáticos, automáticamente el sistema ya deja de tener o de cumplir la función para la cual fue ideada. Normalmente a los jueces que escogen, a los jueces digo yo, al jurado que escogen, ¿no? Para dictaminar si una persona es culpable o inocente en un caso, los aíslan, disculpen, a un punto para que ellos no sepan absolutamente nada del caso previo a lo que van a hacer los testimonios, a lo que van a hacer las pruebas que van a presentar ambas partes, etcétera, etcétera. Es decir, que si el día de mañana me acusan de lo que sea, ¿no? El jurado que van a escoger para que trate mi caso no debe saber que Esteban Hernández es republicano, que Esteban Hernández tiene estas posturas políticas, que Esteban Hernández vive en tal sitio. O sea, las características particulares alrededor de mi caso tienen que pasar a un segundo plano, y por eso tratan de escoger personas que no sepan absolutamente nada, ni del caso, que no hayan visto absolutamente nada en los medios de comunicación, ni de la persona que está siendo enjuiciada. Yo creo que ya es obvio que cuando se trata de personas públicas, como un Donald Trump, incluso mañana puede ser Hillary Clinton, sería exactamente la víctima de esto mismo. No puede funcionar así, porque ya las personas saben quién es Donald Trump, ya las personas saben quién es Hillary Clinton, quién era el señor Simpson, ¿no? En aquel momento, que bueno, fue un caso tan mediático, y muchos de ellos, previo incluso a escuchar cualquier prueba, ¿no?, en contra de ellos, pues ya tiene una decisión tomada, porque nuevamente los aprecia o los desprecia, porque escuchó algo en los medios y bueno, ya lo convencieron, o porque sencillamente él cree, bueno, que tiene la razón respecto a lo que sea que está impulsando, porque en esos casos públicos se pierde la esencia de lo que es este tipo de sistema de justicia, con un jurado escogido de manera aleatoria que pueda ser lo más imparcial posible. En el caso de Donald Trump hubo algunos casos, ¿no?, que algunos catalogamos como persecución política, porque cuando uno analizaba con mucho detalle lo que ahí estaba pasando, te dabas cuenta que había bastantes contradicciones. Uno, incluyendo algunos casos que le abrieron, que quizás no procedieron más allá, pero que otros políticos de renombre, por casos excesivamente similares, con características incluso peores, nunca se les abrió casos judiciales al respecto. Entonces ya ahí había un desbalance. Pero en aquellos que sí procedieron y que se fue a juicio y que efectivamente hubo cuestiones e incluso se le declaró culpable, ¿no?, en 34 cargos, hay otros elementos que efectivamente nos hacían cuestionar. Por ejemplo, con el tema de los fraudes, para quienes no lo sepan, a Donald Trump, entre tantas cosas, lo acusaron de fraude respecto a algunos préstamos que pidió, ¿no? Y las supuestas víctimas, pues, eran los bancos. Resulta que las víctimas testificaron en su favor, porque decían, mira, si él mintió, si él no mintió, le habían dicho, la fiscalía lo que había dicho es que él había inflado, ¿no?, los precios de sus propiedades para que justamente le dieran préstamos mayores, los bancos, ¿no?, préstamos mayores a los que él realmente podía garantizar con el precio de las viviendas que sea que estaba poniendo, o de las propiedades que estaba poniendo como un colateral. Es decir, yo tengo esta casa y entonces yo la pongo como un colateral para pedir un préstamo ante un banco, y yo digo que la casa vale, no sé, $1 millón cuando realmente vale $100,000. Una cosa así fue de lo que lo acusaron, pero los bancos dijeron, mira, él siempre pagó absolutamente todo, nos encanta hacer negocios con él, y por lo tanto no había ningún tipo de víctima en ese aspecto. No hubo un fraude como tal, porque el fraude se supone que se comete es para perjudicar, ¿no?, a un tercero, en este caso a los bancos, y los bancos dijeron muy por el contrario, no salimos perjudicados, él siempre pagó todo a tiempo y nos encanta hacer negocio con Donald Trump. Otro fue el tema de la supuesta, no sé, agresión sexual, ¿no?, porque no es en sí que se le acusó de violación, pero fue como una agresión sexual. Ahí hay una cuestión rara, y es que no hubo realmente ningún testimonio más allá del de la presunta víctima de algo que pasó supuestamente hace 40 años, creo que fue en los años 80 por ahí, ¿no?, y en donde no había ningún tipo de testigos, la propia víctima no se acordaba de los detalles, y aún así pues lo declararon culpable. Cuando uno decía esto se trata de una persecución política, salían entonces los sospechosos habituales a decir, eso es una teoría de la conspiración, porque bueno, ya se dictaminó, ya acá el sistema de justicia es imparcial y hay que confiar en absolutamente todo y no se puede cuestionar. Bueno, vamos entonces a desmontar ahora eso. Me disculpan ese preámbulo tan largo, pero yo creo que era importante para entender lo que vamos a discutir ahora. Porque resulta, y qué bueno además, que Donald Trump ganó en noviembre. Porque si hubiese ganado Kamala Harris, nada de esto se hubiese sabido. Nada se hubiese sabido.
Y por cierto, los medios no lo han reseñado con la misma fuerza con la que reseñaron lo demás. Pero resulta que correos electrónicos del FBI anterior, ¿no? Cuando Donald Trump precisamente ya no estaba en la presidencia, apuntan a que el Departamento de Justicia de Joe Biden, que lideraba el secretario, el fiscal general, Alvin Bragg, estaba precisamente obsesionado con Donald Trump y lo que buscaban era de qué crímenes podían acusar a Donald Trump. Normalmente, un crimen, la manera en la que funciona para justamente garantizar que haya justicia alrededor de cualquier crimen que se cometa, es ocurre un crimen, hay una investigación y en base a esa investigación donde se toman varias informaciones, ¿no? En cuenta, como por ejemplo las posibles motivaciones detrás de que se cometa ese crimen, el timing también, o sea, si tú estabas cerca de esa zona, bueno, eres más sospechoso de alguien que evidentemente estaba en otro estado, ¿no? O sea, hay ciertas características las huellas digitales, ¿no? Hay ciertas características que se tienen que cumplir para tú poder acusar a alguien de algo. En el caso del Departamento de Justicia de Biden, pues era al contrario. Ellos tenían al criminal, que era Donald Trump, lo que faltaba era buscarle el crimen, qué era lo que había cometido. Y vemos que entonces, bueno, hay correos electrónicos internos del FBI que apuntan a esto. Esto está siendo, por cierto, evaluado por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, que es del estado de Iowa, del estado del Partido Republicano, junto al FBI. Pero por ponerles un ejemplo, algo de lo que se lee en un correo es: podemos trabajar para determinar el papel de Trump en esto, haciendo referencia a unos videos pues de los condenados por el tema de enero 6, aquel evento que sucedió en el Capitolio, y querían ver entonces cómo conectaban a Donald Trump con lo que estaba pasando allí. Esto lo escribió el fiscal J.P. Cooney a sus colegas del Departamento de Justicia el 8 de marzo del año 2023 en un correo electrónico en donde el asunto, usted sabe que cuando uno manda un correo electrónico uno pone asunto, uno pone para y después pone el cuerpo del correo. Bueno, el titular, el asunto del correo era coro de prisioneros J6, January 6, o sea, enero 6, disculpen, y DJT, Donald J. Trump. Y un artículo adjunto de Forbes titulado Trump colabora en una canción con los acusados del 6 de enero. Cuando uno se revisa toda la información, bueno, se da cuenta que hay mucho, más allá, hay todo un entramado, hay gente que, bueno, estaba precisamente tratando desde ese Departamento de Justicia de condenar a Donald Trump sin tener pruebas de que efectivamente él tenía algún tipo de participación en nada de lo que allí acusaban, sino que muy por el contrario, como les explicaba, ellos tenían al culpable, tenían al delincuente, lo que les faltaba conseguir entonces era el delito. Entonces, cuando uno cuestionaba, y todavía cuestiona, el funcionamiento que hubo alrededor de este tipo de acciones judiciales en contra del expresidente Donald Trump, ¿realmente se trataba de una teoría de la conspiración o era algo que efectivamente tenía algún tipo de asidero lógico? Porque bastaba con leerse la información, bastaba con leerse todos los casos de los cuales los estaban acusando, de por qué se le acusaba a él, pero no a otros que cometían cuestiones similares con peores características, como por ejemplo en el tema de la obstrucción de justicia respecto al manejo de los documentos clasificados. A Donald Trump se le acusó por obstrucción de justicia porque presuntamente le dijo a sus empleados: escondan los documentos clasificados para que justamente no lo consiguieran el FBI, que eran los que estaban investigando eso. En el caso de Hillary Clinton, ella le dijo a sus empleados: destruyan los BlackBerry y los ordenadores en donde está esa información, y el FBI corroboró que efectivamente Hillary Clinton, todo esto lo pueden buscar ustedes, Hillary Clinton le había dicho eso a sus empleados, pero decidieron no procesarla porque ella no tenía malas intenciones. Entonces, cuando uno veía ese trato, uno decía, acá ya hay algo raro. Después, cuando veías las características de los juicios, como ya les mencioné, Donald Trump es una persona pública, todo el mundo tiene o amor u odio o algún tipo de postura frente a Donald Trump, porque todo el mundo lo conoce. Y cualquier caso que vea alrededor de él se hace público. Es imposible conseguir a un jurado que no tenga opinión de Donald Trump y que además no sepa absolutamente nada de los casos, para mantener la imparcialidad que justamente deben tener. Cuando uno decía, acá hay unos testimonios que no están aportando absolutamente nada. Cuando uno decía, mira, hay fiscales que hicieron campaña abiertamente, esto lo pueden ver en el estado de Nueva York, que es justamente en donde lo consideraron culpable, ¿no? Hay fiscales que hicieron campaña diciendo, yo voy a ser quien va a meter preso a Donald Trump. Y entonces uno cuestionaba eso y decía, mira, esto es una persecución política,
Esto no es un acto de justicia, esto no es la famosa frase, nadie está por encima de la ley, se trata de algo político. Entonces, bueno, te acusaban era de ser conspiranoico. Pero esto que estoy sacando acá, que afortunadamente pues lo sacó el New York Post y lo está investigando ahora el senador, el presidente, ¿no? El comité de justicia del Senado junto con el FBI. Yo pienso que por lo menos un perdón está a la orden, ¿no? Una disculpa por parte de quienes dijeron, mira, eso no es así. Porque eran unos cuestionamientos, la verdad, bastante lógicos respecto a lo que estaba pasando y ahora entonces sale este correo. Qué curioso. ¿Es en serio esa la manera en la que debe funcionar un departamento de justicia? ¿Es así como deben funcionar las instituciones de un país que se jacta de tener checks and balances y separación de poderes, independencia en las agencias, en las autoridades? ¿O debe funcionar realmente con la mayor imparcialidad posible? Y yo siempre lo dije, lo mío no es una defensa de Donald Trump en la medida de que no, es que yo no quiero que a Donald Trump le pase nada. Si Donald Trump es culpable de algo, bienvenido sea la condena, bienvenido sea un juicio. Yo estoy de acuerdo con que nadie está por encima de la ley. Pero no traten de vender la idea de que no, esto no fue motivado por una persecución política, sino porque realmente les importa la justicia. Porque si fuese así, hubiesen también procesado a Hillary Clinton por obstrucción de justicia. Si fuese así, hubiesen procesado a Joe Biden entonces también por negligencia en el manejo de los documentos clasificados. Si fuese así, puede venir cualquier persona a acusar a alguno de estos políticos, pero del lado demócrata, de haberlos violado hace 40 años sin ningún tipo de pruebas y entonces los tienen que condenar por ello. No es lo que estamos viendo. Y estos correos lo corroboran. Ellos tenían al delincuente, lo que les faltaba era conseguir el delito. Vaya teoría de la conspiración. Por eso comencé el espacio diciendo que el tiempo es el mejor de los jueces y es el peor enemigo, ¿no?, para esas famosas teorías de la conspiración. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe. Le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita. Denle like al video, comenten, acá yo no censuro absolutamente a nadie, pero lo más importante de todo es que compartas este canal con tus allegados para que ellos también puedan estar bien informados, porque recuerda que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y no anda creyéndose absolutamente todo lo que los mentirosos habituales se la pasan diciendo. Aprenden, si me mintió una vez, si me mintió 2 veces, si me mintió 10 veces, probablemente me esté mintiendo esta vez número 11. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.